Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos comenzando una nueva edición de su programa OSEUP, Educación Continua, desde las oficinas en la comuna de Quilpué, para todos quienes se comienzan a conectar a través de nuestro fanpage OSEUP, Educación Continua. La invitación es para que cada viernes nos acompañe usted y toda la familia también a través de nuestro fanpage en estas transmisiones junto a profesionales del área de la salud que invitamos gentilmente para que vengan a compartir con nosotros diferentes temas de conversación de muchísimo interés para usted que está en el hogar, que está en el trabajo y que está ahí comenzando a conectarse a esta transmisión. En el día de hoy, viernes 24 de enero, queremos darle la bienvenida a la profesional enfermera, la señorita Claudia Urtubia Cortés, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, la gentileza que ha tenido para conversar con nuestros televidentes de un tema bastante interesante. Claudia, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Justamente hoy día queremos hablar de un tema bastante importante y que afecta a todas las personas por igual, sobre la prevención de accidentes en el hogar. Agradecida nuevamente por la invitación de ASEAP Capacitaciones por darnos esta ventana de poder educar a todos los que ven obviamente esta fanpage. Así, es un tema bastante interesante, especialmente en esta temporada ya estival, veraniega, de vacaciones, donde los chicos, los niños, los adolescentes, los jóvenes en general y muchos papás y en el fondo la familia completa está en la casa, por lo tanto se pueden ir generando mayores accidentes en el hogar. Precisamente eso de lo que vamos a conversar en el día de hoy, cómo prevenir precisamente los accidentes en el hogar, cómo vamos a definirlos también en rango etario, si son más los adultos, si son más los niños, los adolescentes. Y un poco antes de comenzar el programa, conversábamos junto a la profesional Claudia Ortubia sobre, y mi neofismo con respecto a la materia, me daba a entender de que eran los niños los que tenían mayores accidentes en el hogar y me sorprendí cuando usted me dijo no. No, exactamente. Uno cree que los niños son los que más tienen accidentes en el hogar, pero somos los adultos los que cometemos mayores errores en lo que es la prevención. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos al pendiente de nuestros niños, que sacarlos del peligro, que podemos verificar alguna zona de peligro para ellos y alejarlos, pero no hacemos el mismo autocuidado con nosotros, sino que no lo hacemos. Simplemente nosotros nos descuidamos y estamos mucho más propensos a cometer algún accidente. Exacto, es mucho más complejo entonces para los adultos. Yo creo que usted en su hogar, estimado amigo amiga, que están a través de la transmisión de OSEUP Educación Continua, se sorprende también al enterarse de que somos nosotros los adultos los que ocasionamos o los que generamos en el hogar más accidentes que los niños u adolescentes. ¿Cuáles o qué son los accidentes en el hogar específicamente para poder comenzar ya a entrar en materia? Bueno, accidente es toda acción o actividad que ocurre sin Premeditado. premeditación. Ujú. Gracias por la corrección. Es decir, o sea, yo no planeo caer, yo no planeo quemarme, yo no planeo que caiga una viga sobre mi cabeza, sino que simplemente ocurre. Para esto, tienen que haber tres factores que están relacionados para que ocurra un accidente. Primero tiene que estar el agente, tiene que estar el medio ambiente y obviamente tiene que estar involucrado el entorno. Un ejemplo muy sencillo de utilizar es cuando, sobre todo las mujeres que caminamos con tacos altos, pasamos por un piso que es de superficie resbaladiza. Al estar acostumbradas a manejar el taco, nosotros podemos caminar habitualmente con eso. Correcto. Entonces nuestra triada estaría perfecta. Pero ¿qué sucede si cambiamos el medio ambiente hacia un día lluvioso? Exacto. El piso mojado va a generar o va a ser propenso para que el mismo escenario que estamos habitualmente acostumbrados a transitar se genere como un potencial agresor hacia nosotros y podamos tener un accidente. Esos son los tres elementos que sí o sí tienen que estar para que ocurra algún tipo de accidente. Sí, es como la mezcla perfecta para que Exactamente. estemos contando malas noticias en este verano y que por supuesto acá los vamos a orientar, los vamos a ayudar también a cómo solucionar con pequeños tips, con pequeños detalles, cómo podemos solucionar esos accidentes que de pronto nos arruinan un poco las vacaciones.
Llegan inmediatamente preguntas a través también de nuestra transmisión en el día de hoy, enfermera, y queremos preguntarles cuáles son los sectores donde se generan más accidentes dentro del hogar, ya sea en la habitación, en la cocina, en el baño, etcétera. Así como una estadística fidedigna, no te la podría dar porque no existe, pero bajo las mismas experiencias, como se puede decir, es más común el accidente en el dormitorio. Okay. Sería dormitorio, cocina, baño. Okay. ¿Por qué en el dormitorio? Porque en el dormitorio es donde menos prevención tenemos. Chile no tiene la cultura de una prevención, más allá que la de prevención en caso de movimientos telúricos. No somos prevencionistas, la persona en sí. Por ende, tendemos a bajarnos de la cama sin zapatos, en alfombras que son resbaladizas, en pisos que no están nivelados, e incluso tendemos a bajarnos muy rápidamente de la cama, como que saltamos de la cama y vamos corriendo a buscar ese teléfono, vamos corriendo a contestar esa llamada y nos puede generar alguna lesión. En el caso del baño es un poco similar. Nos salimos de la ducha, nos salimos de la tina sin tener la protección necesaria, que en algunos casos puede ser hasta una polera. Dejar en el piso una polera nos sirve de protección, cosa que al pisar nuestros pies no se resbalen y podamos caer. Y en el caso de la cocina, los accidentes más comunes son asociados a quemaduras, que utilizamos el aceite en una temperatura sobrelevada, o dejamos hervir mucho. O dejamos mucho tiempo, o la olla que queda con el agua sin utilizar, que la dejamos encendida, o también en el caso de los niños, que son los riesgos más fuertes que tenemos en el caso de la cocina para los niños, es que tenemos la mala costumbre de cocinar en los primeros 2 fogones o 4 fogones que tenemos de frente, por un tema de comodidad. Y los niños que están en edad curiosa se acercan al líquido caliente y podemos generar una quemadura, y ya no estamos hablando de una quemadura simple, sino que estamos hablando de quemaduras graves, incluso lesiones que pueden llevar a la muerte en el niño por un simple descuido. Sin duda, sin duda. Son temas bastante interesantes que queremos compartirlos junto a usted en este día viernes, especialmente en esta temporada de vacaciones, esta temporada estival, en donde está la familia completa en descanso precisamente. Y no solamente en el hogar, muchas veces salimos a otras partes, salimos de vacaciones, a cabañas, alquilan cabañas, y como no manejamos precisamente cómo están los artefactos en ese lugar, es que se producen también accidentes. Enfermera Claudia, ¿cuáles serían los accidentes más comunes que se generan dentro del hogar? Los más comunes siempre son las caídas. ¿Ya? Y además lo que es todo lo que sea golpes, hematomas, que son los moretones como generalmente se llaman, y obviamente todo lo que es quemadura, pero más que nada con quemaduras térmicas, que son las quemaduras por las ollas, por el aceite, y en un bajo porcentaje las quemaduras eléctricas, pero eso no quiere decir que sean las menos o no tan riesgosas. Ajá. Pero también tenemos recomendaciones muy fáciles que podemos seguir para prevenir esos casos. Lo principal es que ojalá se pueda que la casa esté en las condiciones ideales. Para aquellos que estén viajando y vayan a un lugar, ahí mamá, papá o el jefe de hogar ingrese primero al lugar y haga una vista rápida, una revisión rápida del lugar, como si estuviera buscando polvo, alguna araña, como esas cositas pequeñitas, pero buscando accidentes. Es como esa ventana puede ser un potencial accidente para mi hijo pequeño que le encanta trepar, entonces podemos cambiar la posición de los muebles y colocar un mueble para que el niño no pase, o en el caso del adulto mayor, hay un desnivel, lo podemos cubrir con una mesa e ir cambiando la estructura de manera tal de generar esa seguridad hacia nosotros. En el fondo, lo que voy entendiendo y lo que van entendiendo también nuestros televidentes es que hay que ir siendo preventivo, que es la palabra tal vez más estratégica de todo este embrollo, en el sentido de ir visualizando qué puede ocasionar un accidente. Exactamente. En ese caso, muchas personas dicen es que es ser alarmista. No es ser alarmista, es ser preventivo, prever el posible accidente. Porque luego nos encontramos en el otro escenario donde no preveímos esa situación y el niño, el adulto mayor, termina en un servicio de urgencia, ya sea por una lesión,
ya sea por una quemadura o en algunos casos, sobre todo en los pequeños, intoxicaciones por medicamentos que los adultos no dejan bien guardados. Exacto. Y eso es tan fácil y sencillo como dejarlos sobre un refrigerador, dejarlos en una caja cerrada, o lo bueno que están haciendo ahora las farmacéuticas son envases especiales. Exacto, que cuesta abrirlos. Que cuesta abrir. Tiene un doble sello. Tiene un doble sello de seguridad. Y en raíz de lo mismo, tenemos la mala costumbre de los chilenos, lo siento, Chile es Sí, país ideal sí, para sí, esto. sí. Es que Para sacar ejemplo, sí, dice para usted. sacar ejemplo, es justamente que transvasijamos los líquidos a Así es. otro lugar. Especialmente el cloro. El cloro, el Quicks, Exacto. todo lo que es detergente, los cambiamos de envase y no los etiquetamos. Entonces, de repente, más de alguno llega a casa, oh, ¿qué es esto? Y Claro, uno toma exacto. y después uno dice, ah, era Sí, cloro era cloro. en un envase de bebida. Exacto, por ejemplo. No nos cuesta nada etiquetar un papelito, un pedacito de scotch, cloro. Yo quiero llevarla, enfermera, a que vayamos habitación por habitación. Ningún problema. Comencemos por ese lado complejo que muchas veces se genera, que es el producto de las caídas, que es el baño. ¿Qué prevenciones podemos tener precisamente ahí en el baño, en la salida de la ducha? Usted ya mencionaba un poco de poner una polera o una ropa, si es que no tenemos un cubrepiso para ponerlo ahí en el baño. Lo primero, cada vez que la persona se vaya a hacer su aseo, vaya a bañar, es dejar la ventana abierta. Ok. Nosotros tenemos la costumbre de bañarnos y cerrar, cosa que el vaporcito no se nos vaya, que estemos calentitos, pero ese vaporcito, ¿qué va a generar? Que va a humedecer el piso. Correcto. Tampoco es dejar la ventana completamente abierta. De cierta poquito, manera que se que escape un poco el vapor. genere ese Una intercambio. filtración. Exactamente. Lo que habíamos hablado recién sobre dejar algún elemento en el piso si es que no disponemos de un cubrepiso, ya puede ser una polera, la misma ropa que nos retiramos, sacamos. la podemos dejar ahí. Y lo más importante es no llevar los teléfonos al baño, o si los vamos a llevar, dejarlos lejos de donde estamos y obviamente no dejar cargando el teléfono celular mientras usamos el baño. Ese es un tema tremendamente importante porque muchas veces creemos, y hace un par de meses atrás, afuera de nuestro país, un niño se electrocutó precisamente porque se quedó un cable, un cargador, y el niño vino y se lo puso en la boca y le pasó corriente. Pensamos que si bien el cargador no funciona con los 220 directo al teléfono, pero sí hay un interfaz que se produce, pero que de igual forma puede producir corriente si ese teléfono, ese cable, se conecta con el agua, al igual que los secadores de pelo, las planchas, etcétera, ¿no? Y ahora los cepillos eléctricos también. También. El ideal es que todo lo que sea conectado a corriente o que tenga utilización de luz sea utilizado lejos de donde estemos cerca de agua. Por ejemplo, he visto personas que se lavan los dientes mientras se planchan el pelo y por el otro lado se lo están secando. Entonces, el riesgo de que vaya a pasar algo es mucho más aumentado. Aunque suene un poco extraño, el consejo es tomémonos un poco más de tiempo. Demorémonos un segundo más en dejar las cosas correctamente ordenadas o utilizar las cosas de manera correcta. Ese sería el ideal. No apresurarnos. Vivimos en una sociedad que estamos continuamente Cada día corriendo más express. y que dejamos todo tirado. El ideal no es hacer eso o en lo posible. Tampoco les pido que cambien en menos de 2 días. Es un cambio paulatino. Yo misma soy fe de eso, doy fe de eso. Es un cambio extraño que los primeros días vamos a tener esa reacidez de hacerlo. ¿Para qué lo estoy haciendo? Y luego uno va a ir fluyendo de tal manera que uno dice, esto está fuera de lugar, lo voy a dejar aquí. Porque uno, como es de costumbre, el ser humano es un ser de costumbre, es como cuando les enseñamos a los niños a aprender a leer. Exacto. Al principio les cuesta, se frustran, se enojan, no comprenden y luego ya no nos damos ni cuenta cuando ya están leyendo un libro completo sin nosotros. Exacto, o como andar en bicicleta, ¿no es cierto? Exactamente. Es el mismo proceso. Bueno, estamos junto a la enfermera, la profesional Claudia Urtubia Cortés, hablando precisamente de un tema tremendamente importante, especialmente en esta temporada estival, en esta temporada de vacaciones, tema que tiene que ser tratado en las conversaciones familiares. Tiene que ser visto también en las reuniones familiares, cuáles son los lugares que pueden producir mayores accidentes
en el hogar y precisamente de alguna manera enseñar, educar a la familia entera, especialmente a los niños. Estábamos en el baño, pasémonos a la cocina, otro lugar complejo. En la cocina tenemos un montón de recomendaciones. Lo primero, dependiendo de la edad etaria de que esté la familia, es las modificaciones que tenemos que hacer. El ideal es que los niños no entren a la cocina hasta que comprendan indicaciones. Papás, seamos pesados con eso, ¿ya? Hasta que el niño no pueda comprenda entrar a un lugar que es de riesgo, no hay que dejarlo ingresar. Lo mismo con los adultos mayores que tienen alguna alteración sensorial, tampoco dejarlos entrar. Correcto. ¿Ya? Porque genera un escenario de mayor riesgo para algún accidente. En cuanto a los tips que podemos decir acá en la cocina, lo mismo que estábamos diciendo, cocinar en la parte de atrás, evitar... Utilizar los quemadores de atrás. Utilizar los quemadores de atrás, evitar lo mismo, ser desordenados, que estoy usando la batidora, que por el otro lado estoy usando el mini primer, que por el otro lado, justo atrás mío, tengo la olla hirviendo. Hagamos una actividad a la vez, cosa que podamos tomar toda nuestra atención para eso. Lo mismo que los pisos resbalosos. Si mientras estamos trasladando el alimento, sobre todo los fideos, derramamos agüita en el piso, sequémoslo. Exacto. No nos cuesta nada. La otra recomendación es también no tener el califón dentro del hogar. Si ustedes en sus casas tienen el califón dentro de su hogar, una recomendación es que los externalicen. Exacto. De manera tal de disminuir las posibles filtraciones. Precisamente Cristian Andrés Cabezas Peña está preguntándonos también qué pasa con tener el califón instalado en el mismo baño. Eso es fatal, ¿no? Exactamente, es lo mismo que en la cocina. Exacto. El ideal es no tenerlos o hacer una revisión periódica del estado de filtración. ¿Cómo podemos hacer eso en casa? Con el lavalosas, le aplicamos lavalosa a todo lo que es la manguera, un poquito de agua, unas gotitas de agua, y si hay alguna filtración, vamos a darnos cuenta que aparecen burbujas. Perfecto. Es lo mismo cuando buscamos el pinchazo en el inflador del niño. Exacto. Esa es una santa solución. Sí. Del momento que detectemos eso, tenemos que cerrar todos los pasos de llave y obviamente llamar a un especialista para que pueda evaluar la zona. Certificado. Exactamente. Por el SEC. Exactamente, siempre una persona que sea certificada. Exacto. Bueno, y hay otro tema importante también dentro de un tips que yo ahí voy a apoyar un poco, en el sentido de que la cocina hoy en día vienen con algunos orificios donde viene una gomita. Y uno se pregunta, ¿y para qué esta gomita? Bueno, si sacamos la gomita, hay un hoyito. En ese hoyito uno instala unas rejillas que venden, que son de una altura de unos 10 a 15 centímetros. Y esa rejilla ayuda muchísimo, sobre todo cuando estamos haciendo, como estamos ocupando los 4 fuegos, los 4 platos, para no que se volteen las ollas, por ejemplo. Y también lo más importante, que la cocina cuando quede instalada, quede fija, no quede con movimientos tambaleantes, porque eso también aumenta el riesgo. Y para aquellos que tienen cocinas con tapas de vidrio, no las bajen, por favor, hasta que los quemadores estén completamente helados, ni siquiera un poco tibios, helados. Porque eso va a significar que se calienta el vidrio y se quiebra. Exactamente. Lo mismo que el ideal es tener ya sea un paño de cocina, una manopla para tomar los líquidos calientes, porque decimos, no, si esto es plástico no me voy a quemar, lo toco y me quemo. Y en el caso que ustedes sufran alguna quemadura, ya sea en la cocina, lo ideal es colocar la mano o la zona en abundante agua. Qué interesante ese tema, no aplicar ni las técnicas tradicionales, que es azúcar, mantequilla, cuchillo helado, nada de esas cosas, tampoco hielo. Muchas veces me han consultado sobre el tema del hielo, que dicen, no, es que el hielo es espectacular, pero el hielo también genera quemaduras térmicas. ¿Cómo así? También puede quemar. Perfecto. También te quema el hielo. Entonces tú ya tienes una zona lesionada, si colocas el hielo, va a aumentar. Entonces colocamos las manitos o la zona afectada en abundante agua. ¿Hasta cuándo? Hasta 10, 15 minutos. Lo más probable es que nos quememos la mano, colocamos el agua y el agua se empieza a templar, o sea, cambia a una temperatura más tibia.
la eliminamos o la dejamos para hervir, que también puede ser una opción, para no desperdiciar el agua, y nuevamente cambiamos el agua hacia un agua más helada. Ok, perfecto. Esos son como los tips que nos entrega precisamente nuestra profesional, la señorita enfermera Claudia Urtubia, quien ha tenido la gentileza, por supuesto, de acompañarnos en esta jornada. Estamos conversando sobre las prevenciones de accidentes en el hogar, accidentes comunes que muchas veces pueden ser prevenidos, pero que no tomamos las costumbres precisamente por andar en este training de rapidez, de express, de todo rápido, porque vamos, como dice por ahí un chiste, vamos rápido, no sabemos para dónde, pero vamos rápido. Tomarse el tiempo, ¿verdad, Claudia? Tomarse el tiempo, especialmente estamos ahí ubicados en la cocina todavía, tomarse el tiempo para no hablar con el cuchillo, lo conversamos antes de comenzar el programa. Yo soy de los que cocino y muchas veces me preguntan, ¿dónde está tal cosa? Y yo apunto con el cuchillo, allá. Entonces andamos con el cuchillo así como para todos lados. Ese es un tema. Es un tema. Lo mismo que en el caso de los cuchillos, por favor, dejarlos siempre lejos de los niños, ver la posibilidad de o dejarlos en zonas altas, pero protegidas también, no lo vamos a dejar tambaleando, o utilizar muchos cuchillos que traen protectores actualmente, que esos son buenísimos. O sea, a los niños les cuesta manipular eso, o simplemente buscar la opción, comprar un candadito, algo que cierre, algo que moleste o que impida abrir ese cajón y que podamos tener un accidente. Exacto, son los tips que nos está entregando precisamente en esta transmisión que hacemos cada viernes a partir de las 11:30 horas a través del fanpage OSEUP Educación Continua desde las oficinas precisamente de nuestra agencia ubicada acá en la comuna de Quilpué. Usted puede encontrar a OSEUP Educación Continua en todas las redes sociales, especialmente en Facebook como OSEUP Capacitaciones y también en Instagram. Ahí usted se va a informar de todas las capacitaciones precisamente que están disponibles en este minuto, especialmente en esta temporada estival. Nos vamos a la habitación. En la habitación tenemos mucho que hacer, ¿no? Sí, hay mucho que hacer en la habitación. Lo primero, nada de subirnos a las sillas, nada de saltar en la cama para arreglar la luz, nada de tener esos complejos de Superman que nos dan a todos cuando tenemos algo que solucionar en la habitación. Y lo principal, que es muy fácil de hacer, que te lo comentaba al inicio, es para proteger los enchufes de la luz, para aquellos que tenemos hijos pequeños curiosos, que están en ese mundo exploratorio. Las toallitas húmedas traen encima una tapita dura, el envoltorio, el envoltorio mismo. Una vez finalizado el uso de esas toallitas húmedas, sacamos ese envoltorio. Como dice un colega, nos da un atacazo artístico, un poco de silicona alrededor. Mira. Y dejamos tapado completamente los enchufes para que los niños no puedan llegar a utilizar. Lo bueno es que los enchufes en Chile vienen protegidos, pero siempre una protección extra nos viene a ayudar. Sí, nos viene muy bien porque la costumbre de los niños no lo voy a decir, pero porque puede estar escuchando un niño y lo va a ir a hacer. Pero hay una costumbre muy tradicional yo creo que de siglos que viene que... Bueno, como que algo nos indica que tenemos que ir para allá. No sé por qué ese tips, ese movimiento extraño que nos genera estos enchufes. Bueno, ese es un buen tips. Las toallitas húmedas, cuando ya están listas, ya se acabaron, sacamos la tapita y la ponemos y va a quedar sellado hasta cuando nosotros tengamos que ocuparlo. Exactamente. Otro tips es no sobreutilizar los enchufes que colocamos, no recargarlos. Utilizamos, si tiene 3 espacios, los 3 espacios, o con el alargador y el alargador completo utilizado. Tampoco, tratemos de distribuir la energía y también tratemos de no tener el teléfono celular al lado. Vivo con mi teléfono celular. Hay un tips muy bueno que lo hemos visto, que a veces no sabemos que algunos celulares vienen fallados y explotan también durante la noche. También hay muchos... Recargarlos. Hasta el momento en Chile no han habido casos, no se han registrado, pero eso no quiere decir que no nos pueda llegar a ocurrir. Ahí está la prevención. Exactamente. Dejar el teléfono celular cargando a otro lugar, a una distancia prudente de la habitación. No dormir con el teléfono en la almohada, porque también tendemos a dormir con los teléfonos en la almohada. Y algo que es para futuro, no para ahora que estamos en periodos de verano, pero en invierno, el guatero, que el escaldazono.
No sobrellenemos el guatero, siempre hay que dejarlo con con un poco de aire, quitarle ese aire, pero que haya un movimiento oscilante en ese guaterito. El ideal es no utilizarlo, pero con los inviernos que nosotros pasamos es requerido. Sí. Lo mismo que el escaldazono, no dejarlo encendido ni consumir líquidos. La idea es que solamente sean elementos que se utilicen para antes de acostarnos. Exactamente, la cama, se calienta la cama y se retira en el caso del guaterito de agua, o se apaga en el caso del escaldazono. Pero como estamos en verano, hasta el momento no hay que preocuparse un poco de eso. Sí, de que sí nos tenemos que preocupar en la casa sobre el tema de la calefacción, el uso del ventilador en el dormitorio. El ideal es que los ventiladores sean ventiladores de mallas pequeñas, cuando tengamos niños en el hogar, o que sean que estén embutidos en alguna zona, en el caso que tengamos algún adulto mayor o algún adulto que tenga alguna alteración sensorial. Cosa de que lo mismo que con el enchufe. Exacto. No vaya no vaya a querer introducir algún objeto, su manito, el dedito, etcétera. Son los tips que nos está entregando precisamente la enfermera Claudia Urtubia en esta transmisión a través de el fanpage vía streaming, el fanpage de OSEUP Educación Continua. Siempre es importante que usted se conecte cada viernes a eso de las 11:30 horas. Estamos conversando con algún profesional para precisamente abarcar áreas importantes, específicamente en el área de la salud. Visite todas nuestras redes sociales, estamos ahí en el Facebook como OSEUP Capacitaciones y también en Instagram. Ahí estamos subiendo también constantemente tips para que usted se oriente de diferentes modos y especialmente ocupe su tiempo valioso, especialmente en esta temporada estival de vacaciones. Los accidentes ya lo decíamos, los más frecuentes, quemaduras, caídas, etcétera. ¿Hay algún porcentaje de accidentes que manejemos o que el MinSal, el Ministerio de Salud maneje, que son los más frecuentes, digamos? Es que es completamente relativo. Por ejemplo, en esta época aumentan los accidentes, sobre todo lo que es caídas, por el uso de las patinetas, por el uso de artefactos que no corresponde. Durante el año cambia y va variando la población que sufre los accidentes, pero siempre el mismo, ¿cómo decirlo? Como el mismo consejo, sugerencia. No, el mismo consejo siempre es el mismo. Prevenir. Todos los accidentes son prevenibles, incluso he tenido casos de atención donde alguien por ir a ayudar se expone a una situación de peligro. Y vamos a utilizar un consejo que todos los que sean profesionales de la salud lo vamos a entender claramente y lo tenemos claro en nuestra... Es evaluar la escena. Nosotros, escena segura, escena que ingresamos. Para los que no sean del área profesional de la salud, también sigan el mismo consejo. Muchas veces nos arriesgamos más de la cuenta y eso también nos trae consecuencias más que a nada a nosotros mismos. No escatimen tampoco en lo que sea prevención. Es fácil, es sencillo. Por las mismas redes sociales, por internet, existen millones de tips que podemos utilizar que solo requieren tener un poquito de tiempo y dedicarle un tiempo a la prevención. Exacto. Tips para ir generalizando ya y sintetizando en el hogar, los conductos de ventilación, los conductos de gas. Los conductos de gas, verificar constantemente. Exacto. La parte eléctrica, súper importante, y la escena geográfica que puede generar alguna caída. Esos son como los más trascendentales, ¿verdad? Ahora nos vamos para terminar ya esta conversación y este programa. En el verano, estamos en la piscina, estamos en la playa. Vamos a la piscina. En la piscina, ideal siempre utilizar zapatos de goma. Ya no daré marcas, pero esos zapatitos con hoyitos especiales. Son muy buenos por lo demás, son maravillosos, de libre acceso. Exacto. Siempre salgan con ese tipo de zapato, evitar el zapato de taco, todo lo que es piscina. Y obviamente que las piscinas estén en las condiciones necesarias. No correr alrededor de las piscinas. Tener precaución, sobre todo para los que somos padres, estar pendiente de nuestros hijos constantemente, así el niño sepa nadar, así el adulto sepa nadar, sobre todo cuando estemos en la playa. Hay un tema de los flotadores. Escuchaba por ahí un reportaje también hace unos días atrás que los que se utilizan, especialmente los niños, las alitas son muy prácticas, los chalecos.
Pero no así los que van sentados los niños, donde tienen que ir metidos prácticamente, estos patitos que van en la cintura. Los que son alrededor, no son tan seguros como los anteriores que tú nombraste. ¿Por qué? Porque al tener al niño sentado tiene que ser con supervisión 100%. Exacto. ¿Por qué? El niño está nadando, se da vuelta, se voltea y queda con toda la cabeza metida en el agua. Y no se va a poder dar vuelta precisamente porque este salvavidas supuestamente hace presión hacia abajo. Exactamente. ¿Cuál sería el ideal para el caso de los niños entre 0 a 2, 3 años? Serían los salvavidas. Existen salvavidas que son para esas edades, que son ajustables, que obviamente permite una movilidad mayor del niño versus el flotador del que estamos hablando. Y una vez que el niño ya esté empezando a aprender a nadar, utilizar las alitas. También mucha gente he visto que le coloca esos fideitos alrededor y tampoco son buenas ideas, no son muy buenas ideas. Bueno, son los tips que precisamente queríamos entregarles en esta jornada, en este día, junto a la profesional Claudia Urtubia, enfermera profesional, por supuesto, universitaria, que quiso estar también acompañándonos en esta jornada, en esta transmisión vía streaming a través de nuestro fanpage de OCEUP Educación Continua. Claudia, ¿algo que decir antes de finalizar nuestra transmisión? No, agradecida por la invitación, muchas gracias por el espacio. Salud es un mundo inmenso, tenemos muchas cosas que podemos decirle a la gente. Y más que nada agradecidos, en caso de cualquier duda siempre estoy dispuesta a contestar cualquier tema que se requiera y muchas gracias por este espacio que se nos brindó a Salud. Muchas gracias a usted, Claudia. Nosotros lo dejamos cordialmente invitado para el próximo viernes. Vamos a estar, por supuesto, acompañándoles en otra edición más de su programa OCEUP Educación Continua, de acá, de la comuna de Quilpué, las oficinas, de la agencia específicamente de OCEUP Educación Continua. Síganos en todas las redes sociales. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana.